conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas. Padre amado, buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias por tu fidelidad, porque tú nunca cambias, porque eres el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Valoramos inmensamente este privilegio tan grande de poder escucharte, de poder acercarnos a tu presencia, de poder recibir el consejo tuyo. Te amamos con todo nuestro corazón y te exaltamos y te bendecimos y te glorificamos. Y creemos, amado Dios, que no hay adoración más sublime que podamos entregarte a ti, que cuando nos sometemos a ti, que cuando te obedecemos a ti. Por eso te pedimos en este día que nos ayudes a hacer tu voluntad. El apóstol Pablo decía, el querer hacer el bien está en mí, pero termino haciendo lo que no quiero. A diario nos enfrentamos a una lucha en nuestra carne. El espíritu quiere una cosa, la carne quiere otra, totalmente distinta. Y batallamos. Y no queremos, amado Dios, ser derrotados como siempre que hacemos las cosas a nuestra manera, sino hacerlas a tu manera. Enséñanos a ser obedientes a ti, a someternos a ti y a tu palabra. Gracias te damos por el milagro de la vida. Sopla tu aliento de vida en nosotros hoy, a través de tu palabra, que seamos edificados, que seamos guiados y orientados por ti. Gracias porque hoy nos das la oportunidad de ver el rostro un nuevo día, de tener un techo donde refugiarnos, de tener una cama donde descansar. Gracias porque a pesar de la crisis, el alimento no ha faltado. Gracias porque a pesar de la pandemia, tú nos has guardado y estamos sanos gracias a ti. Y aquellos que han pasado por procesos de enfermedad, tú los has levantado. Gracias porque nos consuelas. Gracias porque nos animas. Gracias porque nos muestras que es real, que estás aquí, que nos amas y que somos también importantes para ti. Gracias por la obra de la cruz, por haber entregado a tu único Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Aquí no estamos porque seamos buenos, porque no hay bueno ni uno. Aquí estamos es por tu gracia, es porque tú nos amaste, a pesar de los errores, porque tus juicios no son más grandes que tus misericordias. Gracias. Y tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy te invitamos para que tú entres en nuestra vida, para que seas tú el que dirijas cada decisión que tomemos, que vayas delante de nosotros, rompiendo puertas de hierro y cerrojos de bronce hoy. Permítenos ver tu gloria. Como decía Moisés, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, porque nosotros no queremos la tierra que fluye leche y miel. Nosotros no estamos aquí por bendiciones que tú puedas darnos. Esas son añadiduras. Aquí estamos es por tu presencia. Eso es lo que queremos. Que donde quiera que nosotros vayamos, la presencia tuya vaya con nosotros. Bendícenos con tu gracia hoy. Bendícenos con tu gracia, con tu favor. Gracias, amado Dios, por cada familia que se une en esta hora en oración. Que la bendición tuya les alcance y que tu gloria se manifieste en cada uno de nosotros. Gracias por la revelación de tu palabra en este día. Estamos dispuestos a recibir el consejo tuyo. Eres bienvenido. Te amamos. La gloria es solo tuya. Nosotros no somos nada, nada. Solo tú eres digno de ser alabado.
y de ser exaltado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Familia de verdades eternas, Dios los bendiga grande, rica y abundantemente en esta nueva jornada. A todos los que ya están conectados, a los que empiezan a conectarse, a los que están en Colombia, a los que están en diferentes latitudes del mundo, a los que dejan sus comentarios, a los que están detrás de bambalinas, a todos ustedes un abrazo fraterno. Bienvenidos, un abrazo en forma de raza, de naturaleza, de paisaje, para todos ustedes. Nos honra muchísimo el poder acompañarles en este nuevo día. No se olviden de compartir esta transmisión que va a estar poderosa. Bueno, estaba meditando en algo que pasó con un hombre llamado Abraham, considerado el padre de la fe. Tenía 75 años cuando Dios le promete un hijo, una bendición. Y pasaron 25 años. Su esposa Sara había dejado de menstruar, era ya entrada en años. Pero la palabra que sale de la boca de Dios se cumple. Y después de los 25 años, a pesar de todos los pronósticos, se hizo como Dios había prometido y vino Isaac, que significa sonrisa. Y Abraham empezó a encariñarse con su bendición. Imagínense un hijo a esa edad. Es una bendición. Y llega un momento en Génesis 22 que Dios le tiene que decir a Abraham: hey Abraham, sacrifícame a tu hijo en el monte Moriah, a tu único hijo a quien amas. Wow. Eso no es una noticia muy alentadora. Wow. Entrégame a tu hijo y sacrifícalo. Aquella bendición por la que tanto había soñado, ahora el Señor se la pide. Yo no sé si a usted le ha tenido que pasar eso. El Señor te está pidiendo cosas. Y duele ese desprendimiento, esa entrega duele. Pero me llama poderosamente la atención la actitud de Abraham. Abraham no empezó a renegar. Abraham no empezó a cuestionar a Dios. Pero ¿por qué si me lo diste ahora me lo quitas? No. Él dijo amén. Y se levantó muy temprano y fue a sacrificar a su hijo. A los siervos que le acompañaban les dijo: espérenme aquí, yo voy a aquel lugar, adoraremos y volveremos. Él iba a sacrificar a su hijo, que para cualquier padre podría ser algo doloroso. Pero para Abraham sencillamente era un acto de adoración. Vamos a aquel lugar, adoraremos y volveremos. Voy a adorar porque voy a sacrificar a mi hijo. Te alabo, mi Señor, no hay nadie como tú, ni arriba en el cielo, y el cuchillo en la mano, y el hijo allí. El hijo no reclamaba porque el hijo confiaba en la integridad de su padre, y Abraham confiaba en la integridad de su Dios. Y cuando tomó la decisión de sacrificar a su único hijo, Dios le dice: no lo hagas, porque veo que me amas, veo que me amas. Y si usted empieza a leer el texto desde el capítulo 22, dice: y probó Dios a Abraham. Es decir, cuando Dios le pide a Abraham su hijo, simplemente lo estaba probando. Probando para ver si Abraham lo amaba. Y hay cosas en la vida que Dios te pide. Yo no sé si es un empleo. Yo no sé si es una relación. Yo no sé si es alguna situación. Pero Él te pide algo. Pero te pide algo no porque te quiera hacer daño, no porque te quiera destruir. Te pide algo para saber si verdaderamente tú le amas. Afortunadamente, Abraham demostró con sus acciones que amaba a Dios con todo el corazón. Y como amaba a Dios, Dios envía a su ángel y le dice a Abraham: no lo hagas. Y lo detuvo a tiempo. Ahora, ese cordero para el sacrificio ya no sería su hijo. Abraham miró atrás y en un zarzal estaba atrapado por sus cuernos el cordero del sacrificio. Y aprendí algo. La bendición de Dios ya está atrapada para ti. Ya está lista para ti. Entonces, en este proceso en el que el Señor está probándote, por favor, no vayas a fallar en la prueba. Que en medio de lo que tú estás viviendo, que tal vez es muy doloroso, que te pidan a tu hijo para sacrificarlo, no es algo bueno. Pero en medio de lo que estaba viviendo,
La adoración estaba en el corazón de Abraham. Abraham demostró que su Dios seguía siendo lo más importante. Y por eso Dios lo recompensó con una bendición. Sé que es doloroso, sé que es difícil lo que puedes estar viviendo hoy. Y cuando uno enfrenta este tipo de cosas, vienen pensamientos como, bueno, ¿y si vale la pena seguir sirviendo a Dios? Tanto que le he pedido, tanto que he luchado, y ahora tengo la bendición y me la quita, tanto que deseo que la situación cambie y por el contrario todo va peor. No. Y te dan ganas de desmayar y te dan ganas de no seguir. Pero en estos momentos difíciles y dolorosos es importante que te mantengas firme, dándole a Dios el lugar que le corresponde y que Dios pueda ver que tú realmente le amas a pesar de lo que estés viviendo. El apóstol decía, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, absolutamente nada me podrá separar del amor de Cristo. Y que Dios en este día honre el amor que sientes por Él, la fidelidad que le demuestras a Él. Dios te bendiga, eres bienvenido. Si lo puedes creer, di gloria a Dios. Recibo esa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Ahora nos disponemos a recibir tu palabra, mi Señor. Permite que nuestro corazón sea buena tierra y que la palabra tuya no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual es enviado. No soy digno de que entres en mi casa. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Gracias, Señor. Amén y amén. Seguimos con nuestra serie Las bienaventuranzas que Jesús compartió. Hoy vamos a estar hablando de bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. Hay mucha gente que dice, yo no sé si usted los ha escuchado, yo soy manso pero no menso. Bienaventurados los mansos. Mateo 5. Mateo 5:5 dice la palabra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay una paradoja en el mundo entre quienes son dichosos, según el mundo, rígidos, astutos, ricos, poderosos, autoritarios, y quienes son bienaventurados, según Dios, que son mansos, humildes, apacibles, benévolos, considerados, etc. Muchos creen que ser mansos es una muestra de debilidad, o de timidez, o de carencia de espíritu, pero no es así. Es más bien una fortaleza sujeta a control. Eso es mansedumbre. Una fortaleza sujeta a control. Es ser humilde y autodisciplinado. Mansedumbre es fortaleza equipada para el servicio. Jesús define la mansedumbre como un semental fuerte y majestuoso que ha sido domado. No ha perdido nada de su vigor. Es solo que, aunque tuvo voluntad propia, ahora se somete a la voluntad de otro, en este caso, a Dios. Un cristiano de carácter suave, considerado modesto, ausente de pretensión y dispuesto a sufrir ofensas sin reaccionar, que tiene una respuesta blanda, sin ira, es un discípulo que aprende mansedumbre, se somete, obedece. Jesús es un máximo ejemplo de mansedumbre, pues se sometió y obedeció radicalmente a Dios y a su voluntad. Y esto es lo que Él nos enseñó. En Mateo capítulo 11, verso 29, Jesús dijo lo siguiente. Mateo 11, 29. Dijo Jesús lo siguiente. Hoy voy a leer desde el 28. Mira qué dice aquí. Atentos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Y dice el verso 29, llevad mi yugo. Yugo es ese palo que le colocaban a dos bueyes para unirlos y para poder potenciar la fuerza. Porque si iba un buey para un lado y el otro para otro lado, no podían hacer el trabajo bien. Entonces ese palo permitía que los dos fueran en la misma dirección. Entonces, el Señor está diciendo, hey, colócate ese yugo, ese palo, para que te amarres a mí y vayas hacia donde yo voy. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, cuando nosotros no somos mansos y humildes, esto nos mete en problemas, y por eso muchas veces nos sentimos cargados y afligidos. Mas el manso deja pasar la ofensa y se evita los problemas. ¡Qué gran maestro Jesús! Él sabe exactamente cómo es vivir en un mundo impío con un cuerpo y alma que están sujetos a estados de ánimo y muchas tentaciones. Un cuerpo y alma con la tendencia a juzgar las cosas según lo que pienso, según lo que siento, en cada momento que se muestra la posibilidad. Él mismo nos invita a aprender de Él. ¡Ey, aprendan de mí! Quien es manso y humilde de corazón, aprendan. Pero al principio del texto me llama la atención que dice, y tomad mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese tomad mi yugo, como les explicaba hace un instante, ese palo con que unen los dos bueyes para trabajar, ese tomar mi yugo no es otra cosa que sométanse a mi voluntad. Y no solo hallarán descanso si se someten a mi voluntad, sino que aprenderán a ser mansos y humildes, así como yo. Una persona mansa es una persona de naturaleza tranquila y apacible. Manso es aquel que no se exalta con nada. Una persona mansa es pacífica. Es aquella que cierra su boca ante un insulto. Aquella que es obediente en todo, que hace favores sin mirar a quién y sin esperar nada a cambio. Aquella que devuelve bien por mal o no toma venganza por su propia mano cuando alguien los ofende. Bienaventurados los mansos. Mansedumbre viene del griego praus, que quiere decir apacible. Mansedumbre quiere decir pacífico. Mansedumbre quiere decir humilde. Es más que esto. Mansedumbre significa ser domados por el Espíritu Santo. Ahora, cuando nos hablan de ser domados, nos imaginamos trato de Dios. Cuando nos hablan de ser domados, nos imaginamos pruebas, quebrantamiento, aflicciones, domados. De la misma manera que se doma a una bestia salvaje. El caballo es un animal conocido y apreciado por su tranquilidad y docilidad, a pesar de su gran tamaño. Sin embargo, hay algunas especies que no están acostumbradas a la presencia del hombre, por lo que podrían adoptar comportamientos hostiles o agresivos, por lo que se hace necesario domarlos. Sí, el Señor nos tiene que domar para que seamos mansos. Así como doman a las bestias para volverlos dóciles. Una de las técnicas aprendí ayer para domar el caballo salvaje. Implica algunas fases. El primero es aislar al caballo de cualquier distracción. Imagínense que usted es ese caballito.
y lo tienen que aislar. Ahora usted se siente solo. El espíritu lo está domando. De modo que el animal se centre en la domesticación. ¡Ey, no comas eso! Vas a comer esto. ¿Qué comíamos nosotros antes? Lo que el mundo nos brindaba. Ahora comemos la bendita palabra de Dios, el pan nuestro de cada día. Tienes que aprender a comer. Cambia tu dieta. Los caballos también tendrán que ser herrados. La herradura, de hecho, es importante, porque actúa como un zapato. Para que, si se usa para remolcar o para sencillos paseos por tierra, no sufra daños en el casco. Y tal vez el proceso de colocar esa herradura sea doloroso. El martillo, clavos, ¡ah! Eso duele, pero es lo mejor. Hay cosas que nos duelen, pero a veces son necesarias. El Señor está forjando en nosotros un fruto del Espíritu que se llama mansedumbre. Mansedumbre. Estos animales a veces se desbocan. Por eso es necesario colocarles un freno o un cabresto y moverlos lentamente hasta que se acostumbren gradualmente al contacto de su amo. Nuestro amo es Dios. Imagínense nosotros atados a Jesús. Él lleva un ritmo de vida y nosotros otro. Él se levanta temprano a buscar la presencia de Dios y nosotros dormidos. Imagínense nosotros ahí, Jesús jalándonos siempre. Luego, con una soga alrededor de su cuello. ¿Y cuántos han tenido la soga al cuello? Con una soga alrededor de su cuello. Y dentro de una cerca, me siento encerrado, sin salida. Empieza a acostumbrarse a su presencia. ¿Sabe lo mejor de las pruebas? Es que nos ayudan a acercarnos a Dios. Las pruebas nos hacen volver la mirada a Dios. Y así el caballito está en una cerca encerrado, para que se acostumbre a su amo, para que se acostumbre a la presencia de Dios. Si el caballo tiende a alejarse, el jinete tendrá que apretar la cuerda. Y uno siente que se ahoga. Y dejar en claro, cuando aprieta la cuerda, que tendrá que acercarse al jinete y aprender quién es el que manda. No debe ir por donde él quiere, sino por donde el jinete lo lleva. David decía, tu vara y tu callado me infunden aliento. Cuando una de las ovejitas escapaba del redil, el pastor le partía las paticas para que no volviera a escaparse y se la montaba sobre sus hombros. A veces el Señor usa la vara, ¡ey!, o el callado, ¡venga!, para que no te salgas del redil. El libro de Salmos, en el capítulo 32, verso 9. Agárrese de su silla, si está sentado. Si está acostado, levántese, porque uno la palabra de Dios necesita reverencia. Salmos 32, 9. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser desujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hay que amarrarlos, hay que colocarles un cabresto para que puedan venir a la palabra, para que se puedan acercar a la reunión, para que puedan recibir la palabra de Dios. Ese freno, esa cuerda en el cuello, ese cabresto, a veces son las pruebas.
Yo no sé si les he contado, un hombre tenía un carro muy elegante y que costaba mucho dinero. Y iba en su carro flamante, conduciendo, mostrándole al mundo su nueva adquisición, cuando de pronto sintió una piedra en la puerta. ¡Pra! Y el hombre se baja furioso. ¿Pero quién me ha dañado mi auto? Último modelo, 0 kilómetros. Y cuando sale encuentra a un niño llorando. Y dice: señor, disculpe, lo que pasa es que mi hermanito se me cayó de la silla de ruedas y él es inválido y no puedo subirlo. Ayúdeme, por favor. Qué pena, señor. Lo que pasa es que yo le decía a las personas que pasaban por aquí que se detuvieran y me ayudaran y ninguno se detenía. Me tocó hacer esto, arrojar una piedra. Y este hombre aprendió una gran lección. Y es que muchas veces Dios te habla. Sí, te envían personas que te digan: hey, mira, ese no es el camino, detente, hey, frena, para. Y uno no quiere escuchar. Es entonces cuando viene una piedra en la puerta, ¡pah! ¡Pah! Y ese golpe hace que te detengas. A veces esa piedra es una cárcel, pero si no es así, no te detienes y vas tan raudo por la vida que eso fue necesario. Tal vez fue una prueba bien dolorosa para ti, pero si no es así, no lo escuchas. Si no es así, no te vuelves a Él. Entonces la culpa no es de Él, es tuya, porque Él te ha estado hablando, te ha estado mandando personas y no has querido escucharle. Moisés era un hombre bravío como una bestia salvaje. Tanto que mató a un egipcio que maltrataba a sus hermanos hebreos. Moisés era un hombre violento. Moisés era un hombre agresivo, demasiado temperamental. Y tomaba la justicia por su propia mano. Era como un caballo salvaje, que tenía que ser domado para que se volviera manso. Miremos Éxodo, capítulo 2, versos del 11 al 12. Éxodo 2, del 11 al 12. Dice la palabra: en aquellos días sucedió que, crecido Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró para todas partes. No viene nadie. Y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés, ¿quién lo ve ahí? No creo que Moisés se viera a sí mismo como un asesino, sino más bien como un buen hombre tratando de ayudar al pueblo de Dios que estaba siendo oprimido por Faraón. El deseo de hacer algo bueno se apodera de él. Pero ¿cuál era su problema? El problema era que Moisés se dedica a la voluntad de Dios y no al Dios a quien le pertenecía su voluntad. Es decir, Moisés hacía las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Había ímpetu en su corazón y tenía que ser domado. Tú y yo podemos pensar que estamos tan dedicados a la voluntad de Dios, tan motivados por un falso sentido de propósito, de estar haciendo lo que Dios manda, que podemos, sin darnos cuenta, tomar cartas en el asunto y dejar a Dios completamente de lado. ¿Te ha pasado alguna vez? Bueno, esto le pasó a Moisés. ¿Necesitaba el egipcio ser castigado? Por supuesto que sí. Pero cuando Moisés interviene y comienza su propia operación rescate, estaba motivado por la carne, no por el Espíritu Santo. No era manso Moisés. ¿Con qué facilidad le puede pasar esto a buenas personas? A hombres y mujeres con las motivaciones más elevadas y las mejores intenciones. Imagínate. A lo mejor eres una maestra. Hay maestras aquí. Sí. Una maestra muy inteligente y sumamente calificada. Pero en estos momentos te encuentras desempleada.
En tu corazón anhelas estar de nuevo al frente de un salón de clase. Quieres con toda tu alma sentir ese atril debajo de tus manos. Y que las mentes de esos estudiantes absorban tus conocimientos. Y de repente se te presenta la oportunidad de trabajar de nuevo como maestra. Si no tienes cuidado, te encontrarás abriéndote camino a codazos y empellones hacia esa puerta abierta. Y a todo esto Dios había estado esperando que buscaras su consejo. Si tú actúas sin discernir el tiempo de Dios, es posible que pierdas su sonrisa. Porque Él no bendice lo que no ha ordenado. Puede ser que sientas que Dios quiere que hagas algo en cierta área. Pero si no estás atenta, si no estás todos los días de rodillas ante Él, buscando su rostro, leyendo su palabra, discerniendo su tiempo, actuando bajo control del Espíritu Santo, puede que empujes y fuerces la entrada prematuramente a ese lugar donde Dios te quería, pero que no habría llegado a su tiempo. Cuando David lo ungieron para que fuera el reemplazo del rey Saúl, es impresionante ver que David no llega a tomar el trono por la fuerza, ni a autoproclamarse rey de Israel. Él esperó su tiempo. Él esperó el tiempo de Dios. No hagas algo que no estés seguro Dios no te ha dicho que hagas. Hay personas que dicen, yo quisiera también compartir la palabra así como usted. Yo les digo, asegúrate que es Dios el que te puso ahí. De lo contrario vas a tener problemas. No te autoproclames algo que Dios no te ha dicho, porque te vas a meter en problemas. El tiempo correcto de Dios es una bendición incalculable. Pero el tiempo incorrecto, Moisés miró a un lado, miró al otro. Qué interesante, ¿no? Él mira hacia un lado, él mira hacia otro, menos hacia arriba, hacia el cielo, donde está Dios. Mira en ambas direcciones, horizontalmente, pero deja la vertical completamente fuera. ¿Y qué hace después? De mirar a un lado y a otro, y no seguir la dirección de Dios. Da rienda suelta a su ira y asesina a una persona. Lo mató. Ahora sus manos están manchadas de sangre. Su conciencia la acusa. La Escritura dice que Moisés cogió a este hombre y lo escondió en la arena. ¿Sabe algo? Cuando actuamos en la carne, siempre tenemos algo que esconder para que no nos descubran. ¿Tienes que esconder tu motivación? ¿Tienes que esconder algo que hiciste mientras tramabas el plan? ¿Tienes que ocultar la mentira que dijiste? O sea, media verdad. Tienes que echarte atrás de lo que te habías jactado. Tienes que ocultar el cadáver que tu proceder carnal ha creado. Cuando tenemos una necesidad, a veces no creemos que Dios es lo suficientemente poderoso para ocuparse de nuestra necesidad, y es cuando actuamos por nuestra cuenta queriendo ayudar a Dios un poquito. Lo hizo Usa. David llevaba el arca de Dios para su lugar de vivienda, para su nación. Y mientras iban, los bueyes que llevaban el arca tropezaron y un hombre llamado Usa metió la mano para intentar que el arca no cayera al piso y cayó fulminantemente muerto. No podemos ayudar a Dios y a veces queremos hacer el trabajo de Dios. Yo quiero cambiar al marido, quiero cambiar a la mujer, quiero cambiar a tal persona. No lo puedes hacer, es Dios. Deja de tratar de ayudar a Dios. Dios es lo suficientemente poderoso para hacerlo.
Y caemos en el error de apurar el proceso. Sí, tal vez Dios te quiere usar, pero no es el tiempo. Entonces no te afanes. Que te puedes meter en problemas y vas a meter en problemas a otra gente. Nos apuramos en el proceso. ¿Recuerdan ustedes a Abraham y Sara? Y más tarde te encuentras con Ismael en las manos, burlándose de Isaac, el hijo de la promesa. No era el plan de Dios, pero él quiso ayudarle a Dios. Al no pedirle consejo a Dios, al no buscar con afán su tiempo, tú te lanzas a manejar las cosas por ti solo. Y poco a poco tienes un lío en tus manos. A mí me asombra que Moisés ni siquiera pudiera enterrar al egipcio. Por eso su secreto bien guardado le fue descubierto. Éxodo. Capítulo 2, vamos a mirar los versos 13 y 14. Éxodo 2, 13 y 14. Dice la palabra: al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿O piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente, esto ha sido descubierto. Tal vez tratas de ocultar lo que hiciste, pero debes saber que no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, dice la palabra. Todo hubiese sido distinto si Moisés hubiese hecho las cosas a la manera de Dios. Hubiera sido un hombre manso. Cuando Dios se encarga del asunto, entonces fue capaz de enterrar no solo a un egipcio, sino a todos los egipcios en el Mar Rojo. Caballos, armas, carros, todo. Cuando Dios interviene, el trabajo se hace, y se hace bien. Con Dios al mando no hay pierde. No hagas las cosas a tu manera, a la manera de Dios. Y a veces somos como caballos desbocados, haciendo cosas. Es que tal vez es esto, es lo otro. A mí me pasaba así, y todavía necesito seguir aprendiendo. Pero era muy impulsivo, no pensaba: esto es el Señor. Por eso dice la palabra: los jóvenes corren y se cansan, porque los jóvenes, espiritualmente hablando, tienen ímpetu. Pero los que esperan en Jehová, ¿quiénes son los que esperan? Los que son mansos, los que aprendieron mansedumbre, entonces ya no se desesperan, esperan el tiempo de Dios. Ya no me afano más a hacer las cosas a mi manera, dejo que Dios actúe. Cuando la carne manda, tú no puedes ni siquiera sepultar u ocultar, ni evitar las consecuencias de tus actos, porque éstas te perseguirán donde quiera que vayas. Por eso es que Moisés miró a un lado y miró a otro. Al actuar en la carne, él tenía que asegurarse que no hubiera moros en la costa. Y es ahí cuando comienza realmente la desgracia. Hasta este momento Moisés había sentido que se había salido con la suya, que nadie se había dado cuenta del asesinato que cometió. Había hecho algo atrevido y se sentía muy bien al respecto. No tenía idea que la confusión, el fracaso y la aflicción lo estarían esperando. Él pensó que estaba haciendo algo bueno. Yo maté a este hombre que está oprimiendo a mis hermanos. Esto es bueno. Y hay cosas que hacemos que son aparentemente buenas. Pero si no es lo que Dios dijo que hicieras, entonces no es bueno. Moisés pensaba que todos los demás lo entenderían. Él pensaba que lo único que tenía que hacer era tomar la iniciativa y que los hebreos se unirían a él y lo aclamarían como su héroe, pero no. Él pensó que sus hermanos, al enterarse de que había matado a un egipcio, lo levantarían en hombros y marcharían al palacio diciendo: ¡Viva príncipe Moisés! Pero no fue así. La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7,
Verso 25 dice la Biblia. Hechos 7:25 dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por su mano, mas ellos no lo habían entendido. No lo comprendieron. Moisés no lo podía creer. No podía entender lo que estaba pasando. Si Dios quería usarlo poderosamente, entonces, ¿por qué nada le estaba funcionando? Moisés había prendido la mecha, pero la madera parece que estaba mojada y no quería arder. ¿Qué podría haber pasado? ¿Cómo es que había calculado tan mal? Moisés estaba seguro que al matar al oficial egipcio, él estaba probando su lealtad a los hebreos. Este debe haber sido el plan A. Ahora viene el plan B. El plan B es regresar a la escena de acción y formar su ejército. Sin embargo, da la casualidad que llega en medio de una pelea. ¿Te imaginas a Moisés con el ceño fruncido mientras bajaba del carruaje oficial? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos?, pensaría él. ¿Una pelea? Esto no era lo que Moisés había imaginado. Amigos, les dice, debemos permanecer unidos. Pero ellos no querían ni escuchar su consejo y no querían ni siquiera respetarlo. Estos incidentes nos revelan que Moisés era un hombre compasivo, es verdad. Que era sincero en su motivación de libertar a su pueblo, es verdad. Pero era impetuoso en sus acciones. Era un caballo desbocado que necesitaba mansedumbre, necesitaba ser domado. Le faltaba mansedumbre. Y por supuesto, todo esto tiene consecuencias. Éxodo capítulo 2, verso 15 dice, Éxodo 2:15 enseña, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Es que bien dice la Biblia, que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Él mató a un hombre, ahora le van a matar a él. Primero viene la sorpresa. Luego viene la confusión. Y ahora el miedo. Tiene miedo Moisés. El hombre temperamental que no hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios, ahora estaba huyendo. ¿Cuántas veces, por haber actuado en nuestra sabiduría, cometimos errores y eso se nos convirtió en un problema? Por no esperar el tiempo de Dios, ni esperar la dirección de Dios. Estaba huyendo, buscando un lugar para esconderse para que no lo mataran. No paga hacer las cosas a nuestra manera. No. Es en ese instante cuando Dios interviene en la escena. Y cuando Dios interviene en la escena, todo cambia. Es como si Dios le dijera, ahora, Moisés, las cosas van a ser a mi manera, no a tu manera. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Te voy a decir qué es lo que necesitas. A la manera de Dios, antes de convertirte en el libertador de mi pueblo, debes ser primero formado en tu carácter. Hay un fruto de tu Espíritu Santo que se llama mansedumbre que tienes que cultivar. Y el lugar que Dios escoge para formar ese fruto del Espíritu Santo en él se llama desierto. En aquel lugar, en el desierto, Moisés permaneció 40 años de su vida. 40. Es decir, la mitad de su vida. Alejado de la única tierra que había conocido. Lejos de sus padres. Lejos de sus hermanos. Lejos de las comodidades de palacio. En palacio había comida por montón. Él era autoridad allí. Había lujos en palacio. Ahora no tenía nada. Estaba en el desierto. Su almohada yo me imagino que eran de lino fino. ¡Wow! Esas sábanas. Ahora no, su almohada era una piedra en el desierto.
Así es Dios. Sin ninguna oportunidad de regresar, porque sabía que su vida corría peligro, se encontraba Moisés desterrado completamente. Moisés se debió haber sentido solo. Yo no sé si te has sentido así alguna vez y abandonado. Solo. No hay nadie. Ahí no hay honra, ¿no? Ya nadie le dice a Moisés, inclina su rostro al verlo. Las ovejas lo ven y solo le dicen, ve, nada más. Y ahí, en el desierto, Dios empieza a trabajar con él. Él se sentía abandonado. Eso pensaba él. Era lo que él creía. Pero en el desierto, Dios nunca lo abandonó. En el desierto, Dios nunca lo desamparó. Y eso es lo que cuenta. Y déjame decirte algo de parte de Dios en este día. Sin importar cuál sea tu desierto, Dios nunca te dejará, ni te abandonará. Ahí en ese desierto te ha estado cuidando mucho más que en cualquier otro momento de tu vida. Dios te guía en el desierto. Aunque lo hayas sabido o no, aunque lo hayas sentido o no, o lo hayas creído o no, Dios no ha quitado su mano de tu vida. ¿Te has sentido abandonado o abandonada en una tierra desierta? Desiertas las finanzas, desierta tu vida. Quiero que sepas que Dios siempre ha tenido sus alas extendidas sobre ti, como lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Es verdad, a nadie le gusta tener que ir al desierto, tener que pasar por pruebas o dificultades. Pero esa es la universidad del creyente, el desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, va al desierto para ser tentado por el demonio, y cuando sale del desierto de su prueba, ya no salió lleno del Espíritu, sino en el poder del Espíritu. Gloria a Dios por el desierto. El camino a la tierra prometida era a través del desierto. Si vas por el desierto, vas en la dirección correcta. Gracias por el desierto. A solas con Él. Allí es, en el desierto, donde Dios esculpe los frutos de su Espíritu Santo en nosotros. Y la mansedumbre es uno de ellos. Miremos. Cuando el alfarero trabaja en el desierto, en la prueba, en la aflicción, ¿qué pasa con esa persona? Bueno, Dios espera que no sean 40 años, sino menos tiempo. Todo depende de nosotros. Pero miremos después de la prueba del desierto, cómo sale Moisés. Si sale igual o algo ha cambiado. Imagínense que está en el horno y está esperando el pan, ¿no? ¿Cómo saldrá? ¿Se habrá quemado? ¿Me pasé de temperatura? ¿Cómo saldrá? Entonces uno tiene una expectativa. ¿Cómo está? Vamos a ver, Moisés, cómo salió. Le falta todavía un poquito de horno, más desierto. ¿Cómo salió? Miremos al libro de Números, capítulo 12, verso 3. Número 12, 3. ¿Cómo salió el pan? Número 12, 3. Escriba esto con letras doradas. Números 12, 3. Dice aquí. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¡Wow! No había otro hombre más manso que él. Yo quiero ser como Moisés. Así de manso. La Escritura describe a Moisés como el hombre más humilde y más manso de toda la tierra. 40 años en el proceso. Tan manso era, que muy a pesar de ser un líder con mucha autoridad y poder ante los ojos del pueblo y de Dios, él siempre se conducía con humildad
y con mansedumbre. Aun cuando el pueblo se rebelaba contra él, él no respondía con ira ni enojo. Por el contrario, cuando María murmuró de él que le cayó lepra, él intercedía: Dios, no lo hagas. Yo quiero ser así. Intercedía por aquellos que murmuraban contra él. ¿Cuánto tenemos que aprender de mansedumbre? Él nunca se defendía a sí mismo ante las acusaciones injustas. Es que tomó una mujer cusita, es que bla bla bla. La gente hablaba de él, pero él no respondía. Él dejaba su causa en las manos de Dios. Ahora tenía el yugo de Dios en sus vidas. Ahora ese potro salvaje había sido domado. Por eso era manso ahora. Su dependencia estaba completamente en Dios. El apóstol Pablo, con un arrogante carácter y autosuficiente, se sometió al yugo de Cristo y obedeció hasta la muerte. Se volvió manso. Esos son ejemplos de mansedumbre. ¿Qué lección más grande de humildad y mansedumbre para nosotros? Bienaventurados los mansos. El poder tener la capacidad para demostrar un carácter manso frente a la crítica, un carácter manso frente a la oposición. Solo el fruto de mansedumbre del Espíritu Santo nos puede hacer personas mansas y dóciles frente a situaciones similares. Hoy la gente tú no le puedes ni siquiera mirar. ¿Qué me miras? ¿Soy o me parezco? ¿Cuánto nos falta? Mansedumbre. Y reaccionamos. Yo necesito mansedumbre. Sí. Y a veces cuestas porque hay cosas que te hacen, que te duelen, que son injustas. ¿Cómo reaccionar? Amablemente ante eso y hacer de cuenta que nada ha pasado. Necesitas el fruto de la mansedumbre en tu corazón. Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 23 dice, Gálatas 5, 22 al 23 enseña la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad. Y dice el verso 23, mansedumbre, fruto del Espíritu, mansedumbre, domado por Dios, por el Espíritu Santo. Ya no hago lo que quiero, sino lo que Él quiere. Mansedumbre. Y dice, templanza, contra tales cosas no hay ley. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser mansos y pacientes cuando gente murmura a nuestras espaldas o habla mal de nosotros. Lo más natural es poder responder mal por mal, o aún ser impulsivos, obrando un mal contra aquellas personas que nos atacan o nos ofenden con sus palabras y acciones. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo y hace a los creyentes bienaventurados porque conservan el dominio de sus almas, el dominio propio. Son personas de un comportamiento modesto y gentil. Era lo que pedía el apóstol Pablo para las iglesias. Miremos el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, verso 1. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 1. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Generalmente, la mansedumbre se desarrolla en un medio hostil, en un campo de batalla espiritual, en medio de problemas, donde la estabilidad emocional y la serena fuerza interior son el resultado de la obra efectuada por el Espíritu Santo en nosotros, transformándonos en instrumentos de bien. Los mansos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En otras palabras,
El Señor les otorga a los mansos el legado. Les da el deseo de sus corazones a los mansos. No aquellos que dicen, tú me la haces y me la pagas, yo perdono pero no olvido. Los mansos. Él los prospera en su camino y exhibe su justicia sobre ellos. Los mansos son los herederos de todo en el futuro, porque se deleitan en su palabra y en obedecer. No hacen lo que quieren. Yo quisiera. Imagínense si nosotros hubiésemos estado en la cruz ahí clavados y la gente injuriándonos. ¿Qué hubiera hecho ustedes? Señor, quítame estos clavos para que vean estos soldados romanos. ¿Con quién se han metido? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor, aleluya. Manda fuego del cielo que los consuma. Aceite caliente para ungirlos en el nombre de Jesús. No. Jesús dijo, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Manso. En cambio nosotros nos hacen algo y queremos reaccionar y... Padre, ¿dónde es? Nos vemos afuera del salón. Una vez en San Antero, Córdoba, que estudiaba allí, me dijo un compañero, nos vemos a la salida. Pero era a ver si el hombre me hacía el tercio. Y el hombre el hombre salió y yo no quise salir del salón. Salí a mediodía y creo que eran las 3 de la tarde y todavía estaba escondido en el salón. ¿Cuánto tenemos que aprender? Mansedumbre. Solo el Espíritu Santo puede volvernos mansos. Pero repito, hay gente que dice, yo soy manso pero no menso. Es que yo no me dejo. A mí el que me la hace. No, eso no. Volvernos mansos cuando nos sometemos totalmente a Él. Señor, yo reaccionaría frente a esa injusticia que me están cometiendo de esta manera, pero ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Reacciona tú. Yo no. Estoy juntamente contigo crucificado. Termino con esto. Mientras el orgullo se quiere vengar, la humildad decide perdonar. ¿Cuánto necesitamos, amado Dios, ser mansos? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y cuántas veces nosotros nos hemos envalentonado frente a las injusticias y hemos dicho no, a mí el que me la hace me la paga. Y cuántas veces hemos querido tomar la justicia por nuestra propia mano, vengarnos de lo que nos hicieron. Hemos sido impetuosos, hemos actuado movido por nuestras emociones, hemos tomado decisiones y hemos hecho cosas que tal vez tú no nos has mandado a hacer, porque nos ha faltado un fruto del Espíritu que se llama mansedumbre. Tú dices en tu palabra, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Pero primero nos dice, tomen mi yugo, es decir, sujétense a mi voluntad, vivan conforme a la palabra. No reaccionen si la Biblia te dice, coloca una mejilla, si te dan en una, coloca la otra. No reacciones, no pagues mal por mal. Y si tú vives conforme a la palabra de Dios, entonces el fruto del Espíritu Santo que se llama mansedumbre habrá venido en tu vida. Porque ya no reaccionarás tú, no será tu ego, no serán tus emociones, será Él a través de tu vida. Creo que todos nosotros necesitamos ese fruto de la mansedumbre, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a ser mansos. Queremos aprender de ti, a ser humildes para no estar reaccionando de manera incorrecta frente a las situaciones difíciles. Gracias por enseñarnos a través de la vida de Moisés que las cosas no son a nuestra manera, que no tenemos que ser impulsivos, que tenemos que saber esperar el tiempo tuyo, porque cuando tú obras y haces las cosas a tu manera, todo es mejor. Ayúdanos a descansar en ti, a someternos a ti, a entender que todo tiene su tiempo debajo del sol,
del cielo. Gracias, amado. Gracias por esta palabra que nos confronta, pero también nos motiva a ser mejores personas cada día. Yo reconozco que necesito ser manso, porque me ha costado hacer frente a las injusticias, pero sé que tú nos vas a ayudar a todo. Espíritu de mansedumbre, Señor, coloca en cada uno de nosotros y quita de en medio de nosotros la agresividad, las peleas, los conflictos, los resentimientos, los odios, y haz de nosotros nuevas criaturas. Gracias, Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos mansos hay aquí hoy? ¿Cuántas mansas? Yo prometo que voy a seguir trabajando. El Señor me ayude. Sí, es un honor para mí haberles acompañado en este nuevo día. Todos somos mansos. Todos somos mansos. La mansedumbre, un fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón. Dios les bendiga a todos. Verdades eternas.